del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos vosotros. Celebramos la memoria de San Antonio Abad, uno de los personajes tal vez más curiosos del siglo III y IV. Nacía el 250, mientras sabemos exactamente su muerte, el 17 de enero del 356. No sabemos con exactitud su nacimiento, más o menos año antes, año después, sobre el año 250. Momentos duros para la Iglesia, persecución de Decio, pero él es muy pequeño, de esto no se entera. Y enseguida vendrá la paz de la Iglesia durante 40 años, hasta las siguientes persecuciones de Diocleciano, pero sobre todo para él las de Maximino, que serán a partir del 308. El caso es que él es de familia de pueblo, pero una familia bienestante. Entre los 18 o 20 años quedará huérfano de padre y de madre, y ahí viene la primera, no digamos crisis, pero sí replanteamiento de todas las cosas. Tendrá una hermana y decidirá al final, es cristiano y cristiano ferviente, y decide al final hacerse monje, venderlo todo, su hermana llevarla a un grupo de consagradas, donde ella también estará con ella y será educada con ellas, y él se hará eremita después de haber dado todo lo que tenía. Y ahí empezará una época durísima para él, de muchísimas tentaciones de todo tipo y con muchísimas complicaciones, una lucha durísima y que durará unos cuantos años con la ayuda de otros monjes. Él no es el fundador de los monjes, aunque es el mayor de todos los monjes de su época, faltaría más, y con muchísimos problemas, pero también mucha ayuda, decíamos, de otros grandes monjes. Cambiará varias veces de sitio, incluso se retirará del todo, aunque no lo dejarán en paz, porque empezará a tener mucha fama y la gente querrá consultarle sus cosas. El caso es que al final supera todo esto y llega a ser un enorme monje. Llegará las persecuciones, decimos, de Maximino, pero él en ese momento tiene 50 y pico de años, 50 y pico, y decide irse a Alejandría, donde está el centro de las persecuciones, a defender a los cristianos, aquellos que están siendo juzgados por Maximino. Bueno, por Maximino. Maximino es el emperador, el que juzgan son los jueces. Y allí será un encordio para los jueces, porque se mete en los mismos juicios, empieza a defender a los cristianos. Los jueces no saben qué hacer. Y no saben qué hacer porque en ese momento Antonio tiene tanta fama, después de haber hecho milagros, haber curado a mucha gente, sacado demonios, y tiene una fama única en todo Egipto, y en Alejandría no se atreven a ponerle la mano encima, aunque la persecución es contra todos los cristianos, pero con él no se atreven. Y lo expulsarán de la sala muchas veces, pero no se atreven a tocarlo. Estará con los mártires hasta el final, hasta el momento de su muerte, confortándolos, hasta que acaban las persecuciones. Entonces volverá otra vez a las montañas, a las cuevas, a hacer su vida de eremita total, hasta que llegará otra gran crisis, que es la de los arrianos hacia el año 320 y pico, y saldrá en defensa de San Atanasio, que quieren defenestrarlo. Es el obispo de Alejandría, el gran obispo, doctor de la Iglesia, uno de los grandísimos personajes de ese siglo IV, y él será el gran defensor del obispo contra esta secta arriana que tanto influyó allí y después a nosotros aquí en España. Él incluso enviará una carta a Constantino defendiendo a los cristianos contra los arrianos. Constantino no hará ni caso, pero el pueblo sí. Todo el pueblo se enteró de esta carta, y si la escribía San Antonio es que San Antonio siempre tenía razón en la mentalidad
de realmente reconocerlo como santo siempre. El gran defensor de la fe, y vivió solo hasta muy pocos años antes de su muerte, donde le enviaron 2 monjes que lo atendieran. Pensad que murió habiendo pasado los 105 años, y con lo cual estaba ya pobre, que necesitaba ayuda por fuerza en los últimos años. Uno de los grandísimos santos de Oriente, pero que después impulsó también todo lo que eran los monjes, para que 2 siglos después, aquí en Occidente, San Benito fuera el gran padre de los monjes de Occidente. Aquello del ora et labora de los monjes de San Benito, en el fondo, inspirado en San Antonio Abad. Empezamos la celebración reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón a Dios. De nuestros pecados, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. De las infidelidades de los hijos de la Iglesia, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. De los pecados de todo el mundo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor y Dios nuestro, que llamaste al desierto a San Antonio Abad para que te sirviera con una vida santa, concédenos por su intercesión que sepamos negarnos a nosotros mismos, para amarte a ti siempre sobre todas las cosas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta de los Hebreos. Hermanos, la palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que espada de doble filo, penetrante hasta el punto donde se dividen alma y espíritu, coyunturas y tuétanos. Juzga los deseos e intenciones del corazón. Nada se oculta. Todo está patente y descubierto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Mantengamos la confesión de la fe, ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo exactamente como nosotros, menos en el pecado. Por eso, acerquémonos con seguridad al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y encontrar gracia que nos auxilie oportunamente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Tus palabras, Señor, con espíritu y vida. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandatos del Señor son verdaderos y eternamente justos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Que te agraden las palabras de mi boca y llegue a tu presencia el meditar de mi corazón, Señor, roca mía, redentor mío. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús salió de nuevo a la orilla del lago, la gente acudía a él y les enseñaba. Al pasar vio a Leví, el de Alfeo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo, sígueme. Se levantó y lo siguió. Estando Jesús a la mesa en su casa, de entre los muchos que lo seguían,
Un grupo de recaudadores y otra gente de mala fama se sentaron con Jesús y sus discípulos. Algunos letrados fariseos, al ver que comía con recaudadores y otra gente de mala fama, les dijeron a los discípulos: de modo que come con recaudadores y pecadores. Jesús lo oyó y les dijo: no necesitan médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy continúa la tónica de este inicio del Evangelio de Marcos. Jesús va predicando y va llamando nuevos discípulos a Jesús, para él. De hecho, hoy es la primera vez en el Evangelio de Marcos que usa la palabra discípulos. Había llamado a otros a seguirle, pero la palabra discípulo como tal empieza a salir hoy. Es la primera vez que sale en el Nuevo Testamento, es en este Evangelio, en este trozo. Y dice que Jesús, que ya tiene los 4 primeros discípulos o seguidores, va luego a la orilla del lago, dice que ve a Leví, el de Alfeo, sentado en el mostrador de los impuestos y le dice: sígueme. Se levantó y lo siguió. Conociendo un poco a Marcos, al evangelista, seguro que fue así, pero no quiere decir que fuera la primera vez que ve a Leví, sino que es muy posible que Leví ya lo hubiera oído otras veces, ya lo hubiera conocido al menos, pero este es el momento en que Jesús dice: este está maduro ya, tú ven y sígueme. Ya puede llamarle. Este Leví, recordemos que es Mateo. En el Evangelio de Mateo, el mismo Mateo explica la misma situación, pero poniéndose a él mismo, a Mateo, con lo cual esto pasaba muchas veces, que tenían muchas veces 2 nombres. Este es el nombre, Leví y Mateo son la misma persona, el evangelista, San Mateo. Dice que es cobrador de impuestos, pero aquí habían 2 tipos de cobrador de impuestos: los que cobraban los impuestos propios del templo o simplemente de la zona, y los que cobraban para los romanos. Estos son los publicanos, los pecadores públicos que trabajaban para los romanos, seguramente un oficial al mando de no oficial del ejército, sino oficial de impuestos, que trabajaba al servicio de Herodes. Y así dicen, cuando le invitan a Jesús a su casa, hacen un banquete. ¿Y a quién invita? Leví, Mateo, pues invita a los que él conoce. ¿Y a quién conoce? Pues a los demás cobradores de impuestos. Debía estar allí su familia y sus amigos. Y Jesús invitado con los demás discípulos, que en ese momento no son los 12, son pocos. Y entonces llega, como siempre, estas comidas se hacían en la planta baja, puertas abiertas, cualquiera podía visitar y entrar. Era la mentalidad de Oriente de la época. No se podían quedar a comer los no invitados, pero sí entrar y charlar. Y así entran, dice, algunos letrados fariseos. Ven que come con recaudadores y otra gente de mala fama. Y le dicen a los discípulos: de modo que come con recaudadores y pecadores. En esta palabra pecadores, en este contexto y en el original, no quiere decir lo que nosotros entendemos simplemente por pecador, sino son aquellos lejos de Dios y que no quieren nada de la ley de Dios. O sea, son aquellos pecadores inconvertibles en esta mentalidad de los fariseos. Mientras que Jesús, cuando lo oye, da una respuesta. La respuesta tiene un doble sentido. Un sentido que es el correcto y otro que lo podemos aplicar viendo el resto de todo el Evangelio. Jesús dirá: no necesitan médico los sanos sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos sino a los pecadores. Es evidente. No ha venido a salvar al pueblo de Israel. ¿No son estos pecadores?
Pues estoy con los pecadores, pero para salvar a los pecadores. No está con los pecadores para pecar con ellos. No está simplemente para que ellos continúen haciendo de las suyas y Jesús se una a lo que está mal hecho, sino para salvarlos a ellos, para su conversión. Entonces tiene sentido, para eso ha venido, a salvar a los pecadores. Pero cuando uno coge el resto del Evangelio y ve la actitud de los fariseos, podríamos aquí poner un segundo significado, que es: estos pecadores se pueden convertir, porque les hablo y me escuchan, y estos pasan a ser de pecadores, pasan a la santidad y a la justicia de Dios. Mientras que vosotros, los fariseos, podría decir Jesús, cogiendo el resto del Evangelio, os creéis justos y os precederán, como dirá Jesús más adelante, las prostitutas en el reino de los cielos. ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla, porque aquellos que se creen justos y se creen perfectos no pueden convertirse. Para poderse convertir uno ha de saberse pecador, y ahí está la diferencia entre los cristianos de verdad y los falsos cristianos. Todos los santos se sabían pecadores, todos. Y por eso los santos jamás presumen de santidad, porque saben su debilidad, conocen los pecados que hacen, saben confesarse, saben que no son perfectos y que necesitan de la gracia de Dios. Por eso son siempre pecadores, aunque sean 10.000 veces más santos que nosotros, hasta el momento de la muerte, donde alcanzan la comunión plena con Dios y allí no necesitan ya ningún tipo de conversión. Mientras que aquellos aquí que se creen buenos, esos son los que no se pueden convertir. Y eso pasa a dos niveles. Pasa entre los cristianos. Hay una serie de cristianos que se creen santos y buenos y que son capaces de condenar a todo el mundo, pero ellos sí que se salvan en todo y todo lo hacen bien y perfectos. Estos recuerdan mucho a estos fariseos, que son capaces de condenar a Jesús creyéndose ellos magníficos. No se pueden convertir, no hay salvación para ellos. Se pueden convertir, pero es muy difícil que puedan convertirse. Y después hay el otro tipo de estos santos, que son no solo los santos dentro de la Iglesia, sino los santos laicos. Aquellos santos laicos que se creen fantásticos, que a Dios lo han sacado de sus vidas, ellos se han hecho su Dios, ellos se han hecho sus normas, y claro, no podrán ser infieles a ellos mismos. Así que ellos siempre lo hacen todo bien, son santos y buenos, y los pecadores son siempre los demás. El mismo tipo de gente que no puede convertirse y por eso no pueden alcanzar la salvación, o al menos pueden, pero es muy difícil. Es el pecado contra el Espíritu Santo del que nos hablará tantas veces también Jesús mismo. Hay otros tipos de laicos que sí que pueden convertirse, son aquellos que por humildad saben que no son perfectos, que no lo hacen todo bien, que muchas cosas no son como deberían ser en su propia vida. Estos que no se hacen dioses a sí mismos, que no se creen perfectos, estos sí que pueden llegar a la conversión el día que conozcan a Jesucristo, el día que se dejen llevar por la humildad y acepten la voluntad de Dios en ellos. Oremos unidos al Señor, que nos ofrece su amor y bien de entre nosotros para salvarnos. Respondamos diciendo: te rogamos, óyenos. Para que el Espíritu del Señor viva en su Iglesia, oremos unidos. Te rogamos, óyenos. Para que los que sufren puedan recibir la buena noticia de su liberación, oremos unidos. Te rogamos, óyenos. Para que cuantos sienten su corazón desgarrado, encuentren quien les acompañe y consuele. Oremos unidos. Te rogamos, óyenos. Para que llegue a todos la gracia que el Señor nos ha prometido. Oremos unidos. Te rogamos, óyenos.
Para que en nuestra patria brote la justicia, oremos unidos. Te rogamos. Para que entre todos los pueblos pueda renacer la alegría y la paz, oremos unidos. Te rogamos. Para que nuestra fidelidad a la voluntad del Padre nos convierta en sus activos colaboradores en la construcción del mundo que Él desea. Oremos Te unidos. rogamos, óyenos. Padre, que colmas de bienes a los hambrientos y despides vacíos a los ricos, ven entre nosotros y haznos cada vez más fieles a tu amor por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, las ofrendas que en la conmemoración de San Antonio Abad te presentamos en tu altar. Concede a tu pueblo que, libre de los lazos que lo atan a la tierra, se sienta siempre rico poseyéndote a ti, por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo, Señor nuestro, porque mediante el testimonio admirable de tus santos, fecundas sin cesar a tu Iglesia con vitalidad siempre nueva, dándonos así pruebas evidentes de tu amor. Ellos nos estimulan con su ejemplo en el camino de la vida y nos ayudan con su intercesión. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Luis y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de José María y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, Santa Teresita, San Antonio Abad y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Mi entendimiento
Creo, Jesús mío, que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero como no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Señor, tú que otorgaste a San Antonio la gracia de salir vencedor de todas las tentaciones del demonio, concédenos a nosotros que, alimentados con tus sacramentos, salgamos siempre triunfantes de las asechanzas de nuestros enemigos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con vosotros. Y con tu espíritu. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. En nombre del Señor podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.